Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, reunidos para compartir y reflexionar juntos. Hoy nos sumergimos en una historia que sinceramente, me tiene completamente fascinado y estoy seguro de que a ustedes también les va a atrapar desde el primer instante. El título de nuestro vídeo de hoy es Mert, Afra, la dulce sorpresa que cambia su vida. Y sí, como lo escuchan, vamos a hablar de sorpresas, de esos momentos que te sacuden hasta la médula y te ponen en un camino completamente nuevo, y de cómo estas experiencias pueden transformar a las personas de maneras inimaginables, tejiendo un tapiz de resiliencia, autodescubrimiento y crecimiento exponencial. Si eres de los que disfruta de las historias inspiradoras, de los giros inesperados que te dejan sin aliento, y de ver cómo la vida, en su infinita sabiduría, te puede lanzar un curveball que resulta ser, irónicamente, lo mejor que te pudo haber pasado, entonces quédate conmigo hasta el final, porque esto es algo que te va a resonar profundamente y te invitará a mirar tu propia vida con una perspectiva renovada. Y antes de que se me olvide en ese torbellino de emoción y anticipación que siempre acompaña a nuestras historias, quiero hacerles una invitación muy cordial, una que siempre hago con el corazón en la mano. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha pasado, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto totalmente gratuito, un pequeño clic que para nosotros significa el mundo, y la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre están cargados de historias increíbles, reflexiones profundas y sobre todo, mucha inspiración. Ahora, la pregunta que seguramente está en la mente de todos, ¿de qué va exactamente esta historia de Mert, Afra y la dulce? Bueno, imaginen a tres individuos, cada uno inmerso en su propio universo, con sus vidas tejidas por rutinas establecidas, sueños largamente acariciados y, quizás, también por frustraciones silenciosas que a veces pesan más de lo que quisiéramos admitir. Hablamos de Mert, un nombre que evoca solidez y perhaps un poco de introspección. Hablamos de Afra, un nombre que suena a arte, a creatividad, a una sensibilidad especial. Y luego está este misterioso personaje o concepto llamado la dulce. Un lugar, una persona, una idea, una fuerza invisible. Esa es precisamente la magia que envuelve esta narrativa, la clave de una sorpresa que cambia su vida. Fue un encuentro fortuito, de esos que parecen orquestados por el destino mismo. ¿Una oportunidad inesperada que se presentó de la nada, desafiando todas las expectativas? ¿Un descubrimiento revelador, algo que abrió sus ojos a una realidad que antes les era invisible? ¿O quizás un evento sísmico, una sacudida que los obligó a reevaluar cada aspecto de su existencia, a desmontar sus creencias y a reconstruir su camino desde sus cimientos? Esa es la verdadera magia de estas historias, ¿verdad? Que a menudo los momentos más significativos, los puntos de inflexión que reescriben nuestro futuro, no son los meticulosamente planeados, sino aquellos que nos toman por sorpresa, que irrumpen en nuestras vidas como un vendaval inesperado, para luego dejar tras de sí un paisaje transformado. Y cuando hablamos de un cambio de vida, no nos referimos a un pequeño ajuste, a una leve corrección de rumbo. Hablamos de una transformación profunda, de un antes y un después radical, de una metamorfosis completa. Es la clase de evento que te hace ver el mundo con otros ojos, que te empuja fuera de tu zona de confort, de esa familiaridad que a veces nos aprisiona más de lo que nos protege, y te revela potenciales, fortalezas y pasiones que ni siquiera sabías que albergabas en tu interior. Para entender mejor la dinámica, pensemos en Mert. Podríamos imaginar a Mert como alguien atrapado en la telaraña de un trabajo que no le apasiona, que cumple con sus necesidades pero vacía su espíritu, soñando con algo más, con una vida que tenga un significado más profundo. Quizás Afra, por otro lado, es una artista en ciernes, una alma sensible que lucha con ahínco por hacerse un nombre en un mundo competitivo, enfrentando rechazos constantes, dudas que le susurran al oído y la presión de mantenerse fiel a su visión creativa. ¿Y qué hay de la dulce? Aquí es donde la imaginación se dispara. Podría ser un lugar físico, un rincón del mundo que irradia una energía especial. Podría ser una persona, un mentor o un alma gemela que aparece en el momento justo. Podría ser una idea revolucionaria, un proyecto innovador que llama a sus puertas, o incluso un concepto filosófico o un movimiento social que resuena con sus ideales más profundos. La belleza intrínseca de este tipo de historias es que, mientras nos cautivan con sus giros argumentales, también nos invitan a una profunda reflexión personal. ¿Qué sorpresas nos ha deparado la vida a nosotros, en nuestros propios caminos? ¿Y cómo hemos reaccionado ante ellas? Porque la sorpresa en sí misma es solo el catalizador, la chispa inicial.
La verdadera transformación, esa que moldea nuestro carácter y redefine nuestro destino, surge de cómo elegimos responder a esa sorpresa, de la valentía y la apertura con la que decidimos abrazarla o rechazarla. Vamos a desglosar un poco más la posible dinámica, tejiendo escenarios que nos ayuden a visualizar esta historia. Podríamos imaginar que Mert, en medio de su rutina monótona, se encuentra con Afra en una circunstancia poco común, un cruce de caminos que desafía la lógica de sus vidas separadas. Quizás Mert estaba buscando algo sin saber exactamente qué, una respuesta a una inquietud latente, y Afra, con su perspectiva artística única, con su forma de ver la belleza en lo mundano, lo ayudó a verlo de una manera completamente diferente, a descifrar patrones que él no percibía. Y en medio de esta conexión emergente, de este nuevo entendimiento, aparece la Dulce. Tal vez la Dulce no es una persona ni un lugar, sino una iniciativa comunitaria que busca revitalizar un barrio olvidado, una plataforma online que conecta a creadores y visionarios, o incluso un concepto filosófico que los une, que les da un propósito compartido, una misión que trasciende sus individualidades. Piénsenlo así, la vida a menudo nos presenta bifurcaciones, encrucijadas inesperadas en nuestro camino. Y algunas de estas bifurcaciones aparecen de la nada, sin previo aviso, obligándonos a tomar decisiones que nunca anticipamos. La historia de Mert, Afra y la Dulce podría ser precisamente el relato de cómo eligieron un camino inesperado, un desvío que los alejó de lo conocido y los llevó a un destino que en sus sueños más audaces jamás habrían imaginado. En este viaje de transformación, es natural explorar cómo la sorpresa inicial pudo haber generado resistencia. No siempre abrazamos los cambios de inmediato, especialmente si implican dejar atrás lo conocido, lo seguro, la comodidad de la familiaridad. Quizás Mert, acostumbrado a su rutina, dudó al principio, temiendo el riesgo inherente a lo desconocido, la posibilidad de perder lo poco que tenía por perseguir una quimera. Tal vez Afra vio en la sorpresa, en esa interrupción de su camino artístico, una distracción, un obstáculo para alcanzar sus metas creativas, y tuvo que luchar contra su propio instinto de protección. Y la Dulce, sea lo que sea que represente, pudo haber presentado sus propios desafíos, sus propias complejidades que pusieron a prueba su determinación. El punto es que el cambio rara vez es fácil. Es un proceso que a menudo implica confrontación, duda y esfuerzo. Pero las recompensas, como veremos si se abrazan con valentía, pueden ser inmensas, trascendiendo cualquier sacrificio inicial. Pensemos en los elementos que hacen que una sorpresa sea verdaderamente transformadora, que la elevan de un simple acontecimiento a un punto de inflexión vital. Requiere ante todo una apertura mental, una disposición genuina a salir de la rutina, a cuestionar las propias percepciones y a abrazar lo desconocido con curiosidad en lugar de miedo. Requiere coraje para enfrentar los miedos que inevitablemente surgen cuando nos adentramos en territorio inexplorado, y para navegar las incertidumbres que nos rodean. Y a menudo, este viaje transformador requiere la conexión con otras personas, con almas afines que comparten la visión, que ofrecen apoyo incondicional, que actúan como faros en la oscuridad, guiándonos y animándonos en el camino. La historia de Mert y Afra, entrelazada de manera tan intrincada con la Dulce, seguramente involucra estos elementos esenciales. Podríamos imaginar escenas donde se apoyan mutuamente en los momentos de debilidad, donde comparten sus miedos y sus esperanzas, donde superan obstáculos juntos, celebrando pequeños triunfos que, como peldaños, los impulsan a seguir adelante con renovada energía. Y luego está el impacto a largo plazo, las ondas expansivas de esa sorpresa que cambian sus vidas para siempre. ¿Cómo cambió la vida de Mert después de esta revelación? Descubrió una nueva pasión que antes desconocía, un propósito que lo llenaba de una energía vital nunca antes experimentada. ¿Encontró un sentido de pertenencia, una comunidad o una causa que lo hizo sentirse vivo de verdad? ¿Y Afra? Su arte floreció de maneras inesperadas, encontrando nuevas fuentes de inspiración y formas de expresión que la llevaron a un nivel superior. Se convirtió su lucha en una fuente de fortaleza, y sus rechazos en lecciones valiosas que la moldearon en la artista que estaba destinada a ser. ¿Y la Dulce, qué rol fundamental jugó en su crecimiento individual y colectivo? Las historias que realmente resuenan en nosotros, las que nos conmueven hasta lo más profundo, son aquellas que nos muestran un antes y un después claro, un viaje de transformación que nos permite vislumbrar el potencial latente en nuestras propias vidas. La belleza de estas narrativas no reside solo en su capacidad de entretenernos, sino también en su poder para invitarnos a cuestionar nuestras propias vidas.
Estamos esperando pasivamente que una gran sorpresa irrumpa en nuestra existencia para darnos el impulso de cambiar, o podemos, de manera proactiva, crear nuestras propias sorpresas, generar nuestros propios momentos de cambio y crecimiento. Estamos abiertos a las oportunidades que se nos presentan, incluso si parecen venir de la nada, desafiando nuestras expectativas y sacudiendo nuestras rutinas. Esta historia de Mert, Afra y la Dulce, creo firmemente, es un recordatorio poderoso y conmovedor de que la vida está intrínsecamente llena de potencial, de posibilidades ilimitadas, y que las sorpresas, cuando se abrazan con valentía y apertura, pueden ser la chispa que encienda un futuro extraordinario, un futuro que hoy, quizás, solo podemos imaginar. Ahora, para llegar a la conclusión de esta profunda exploración, vamos a resumir un poco lo que hemos desentrañado hoy. Hemos hablado de Mert, Afra y la Dulce y de cómo una sorpresa inesperada, un giro del destino, tuvo el poder de cambiar sus vidas de manera profunda y duradera. Hemos reflexionado sobre la naturaleza misma de las sorpresas, cómo pueden actuar como catalizadores poderosos para el crecimiento personal y profesional, cómo a menudo requieren una dosis considerable de coraje y una mente abierta para ser verdaderamente abrazadas, y cómo el apoyo mutuo, la conexión humana, juega un papel crucial en el intrincado proceso de transformación. Esta historia es un ejemplo vívido de cómo, a veces, los momentos más significativos de nuestra existencia no son los que planeamos con antelación, sino aquellos que nos sacan de nuestra zona de confort, de la familiaridad que nos ancla, y nos impulsan hacia un camino nuevo, emocionante y sobre todo, lleno de propósito. Nos recuerda, con una fuerza inspiradora, que la vida está intrínsecamente repleta de potencial, y que debemos cultivar la disposición de estar abiertos a las oportunidades que se nos presentan, por muy inesperadas o desafiantes que parezcan. Y bueno, amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero de corazón, con toda la sinceridad que me caracteriza, que esta historia de Mert, Afra y la Dulce les haya inspirado profundamente, les haya brindado una nueva perspectiva y les haya dado algo valioso en que pensar, algo que resuene en sus propias vidas. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su compañía por acompañarme hasta el final de esta travesía narrativa. De verdad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Han vivido alguna sorpresa que les haya cambiado la vida de manera radical? ¿Qué consejo le darían a alguien que está enfrentando un cambio importante en su vida, que se siente abrumado por la incertidumbre? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, en la sección destinada para ello. Me encanta leer sus reflexiones, sus experiencias y sus preguntas, y siempre me esfuerzo por responderles. Sus experiencias son increíblemente valiosas, no solo para mí, sino para toda nuestra comunidad, que crece y se enriquece con cada interacción. Y si, como espero, disfrutaron de este vídeo y sintieron la conexión con nuestra historia de hoy, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que esperamos sea de su agrado. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de esta historia inspiradora, porque nunca se sabe a quién podría tocar o a quién podría motivar. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más, con todo mi entusiasmo, a que se suscriban a nuestro canal para más historias fascinantes, reflexiones profundas y contenido que esperamos les sea de gran valor y les aporte un rayo de luz en su día a día. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta pronto.